para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora vicegobernadora Verónica Magario. El señor ministro de Gobierno Carlos Bianco. El señor ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena. Y el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno Carlos Bianco. Bueno, buen día a todos y a todas. Nuevamente en la conferencia de prensa que habitualmente hacemos los lunes, esta vez con la presencia del gobernador, la vicegobernadora y, bueno, el ministro de Desarrollo de la Comunidad y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Brevemente, como hacemos todas las semanas, comentar la agenda externa, digamos, que tiene el gobernador durante la semana. Hoy por la tarde vamos a tener la primera reunión de la comisión asesora del canal Magdalena. Es una comisión asesora creada hace un tiempito, el 27 de julio, a través del decreto 1249, que queda en el ámbito del Ministerio de Gobierno con la participación del Ministerio de Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. De esa comisión participan 50 expertos referentes en temas de soberanía nacional, navegación, logística, actividad portuaria. Está entre los que se destacan los intendentes de la región Capital Ampliada, concejales también de los municipios de la región Capital Ampliada y después, como decía, expertos y referentes de temas vinculados con la navegación y con la importancia que tiene para el país y para nuestra provincia ese canal Magdalena. Cuando termine de repasar la agenda voy a hacer algunas referencias a la materia. Después, el día martes, en Berazategui, el gobernador va a estar recorriendo el edificio del Cuerpo Médico de la Escuela Bucetich. Puntualmente se ha llevado adelante una obra de remodelación y ampliación del edificio, que lo que va a permitir es mejorar la calidad de los servicios de salud que se brindan a nuestro personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de 200 millones de pesos. El día miércoles vamos a estar, el gobernador y varios ministros, vamos a estar en Colón, en primer lugar, en la inauguración de la Casa de la Provincia, inauguración oficial porque ya se encuentra funcionando desde el 25 de septiembre, la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y también se va a hacer entrega de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense a los pibes y las pibas de escuelas rurales y escuelas especiales. El miércoles también, luego de Colón, vamos a ir para Salto. Ahí también tenemos varias actividades, entrega de 12 viviendas, nos acompaña también la ministra de Hábitat, 12 viviendas en la localidad de Gajan, una inversión de más de 440 millones de pesos. Después vamos a tener una recorrida por la obra de la ruta provincial número 32, también está el ministro de Infraestructura, acá, de Obras y Servicios Públicos. Allí se va a hacer la inauguración de la obra de reconstrucción de calzada de un tramo, del tramo Arroyo Dulce Salto, son unos 30 kilómetros con una inversión de más de 15.000 millones de pesos que se va a estar inaugurando. También se va a hacer entrega de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense y también la entrega de un camión del Ministerio de Ambiente para la recolección y separación de residuos. El día jueves el gobernador va a estar también en la entrega de 23 viviendas en el barrio Tiro Federal Néstor Kirchner, una inversión de más de 1.000 millones de pesos, y también va a participar junto con el presidente del Banco Provincia en una jornada de educación financiera en la escuela secundaria número 6. Y por último, el día viernes, el gobernador va a estar en General Rodríguez con varias actividades. En primer lugar, la inauguración del edificio del Centro de Operaciones Municipal, que fue construido con recursos del Fondo de Seguridad para el año 2023 y con fondos municipales. La inauguración de un nuevo edificio escolar, en este caso el Jardín de Infantes número 930, en el barrio Los Naranjitos, con una inversión de más de 240 millones de pesos. Y va a participar también en la Expo General Rodríguez, en donde van a estar más de 100 emprendedores, empresas pymes, locales y regionales, y tendrá lugar una ronda de negocios que está organizando el Ministerio de Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Y por último, cuando vuelva aquí a La Plata, a la nochecita, va a estar participando de la inauguración de la obra de iluminación de la Catedral de La Plata. Así que de eso se trata la agenda del gobernador para esta semana. Rápidamente me quiero referir a un tema, digo rápidamente además porque a las 10 la vicegobernadora y el ministro de Economía, Pablo López, van a estar enfrente en la legislatura presentando el presupuesto para el año próximo. Por eso voy rápido algunas reflexiones respecto de una noticia que pasó bastante por debajo del radar a finales del mes pasado, que es el nuevo contrato de concesión de la vía troncal navegable. Nuevo contrato de concesión que realizó el Estado Nacional con la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, un nuevo contrato de concesión, repito, de la vía troncal navegable. Nos ha pasado un informe, un análisis preliminar de ese nuevo contrato de concesión, el ingeniero Hernán Orduna, que participa además de la comisión, esta tarde va a participar de la comisión asesora del Canal Magdalena. Hernán Orduna estuvo a cargo de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata, así que conoce sobre la materia, es un experto en la materia. Algunas cuestiones de forma que encontramos en ese contrato, que obviamente afecta a los intereses de la provincia de Buenos Aires y de varias provincias de la Argentina. En primer lugar, los anexos del contrato no fueron publicados en el boletín oficial. Hay una página a donde dirige, pero de esa página no se pueden bajar el conjunto de los anexos, por lo tanto, por eso decimos que es un análisis preliminar sin toda la información que se requeriría en un tema tan sensible como es la navegación de una de las vías justamente navegables más importantes de América y del mundo. Para el caso de la vía troncal navegable en su tramo por el Río de la Plata, el análisis muestra que se ignoran totalmente las disposiciones del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Es un tratado que se firmó entre nuestro país y la República Oriental del Uruguay en 1973, cuando Perón era presidente de la Nación. Es un tratado que está vigente y al no tener en cuenta las disposiciones de ese tratado, esto puede generar distintos tipos de problemas legales e impugnaciones. Por otro lado, el nuevo contrato de concesión se hizo sin que se hayan hecho los estudios hidrosedimentológicos que corresponden y tampoco los estudios de impacto ambiental que corresponden de acuerdo a la normativa vigente. Esas cuestiones más de forma, más del contenido propio del nuevo contrato de concesión. En distintos tramos de la vía troncal navegable se modifican las profundidades de la vía troncal, algunas hacia arriba y algunas hacia abajo, lo que obviamente modifica el negocio de la navegación a lo largo de la vía troncal navegable. Obviamente cuando se profundiza más la vía troncal navegable, eso implica mayor calado posible de los barcos, una posibilidad mayor de carga y por lo tanto se incrementa el negocio. Cuando se reduce el dragado, menos posibilidad de carga y por lo tanto un menor negocio. Coinciden estos tramos con que se profundiza el dragado cercano a los accesos a los puertos privados de la vía troncal navegable y en algunos casos se reduce en los accesos a los puertos públicos de las provincias del puerto navegable. Obviamente esto genera más negocio para los puertos privados, menos negocio para los puertos públicos de las provincias. Además se hizo sin consulta respecto de las provincias. Ustedes sabrán, hace un par de meses se eliminó el ECOVINA, que era el ente de coordinación de la vía navegable del que participan las provincias y por lo tanto las provincias no fueron consultadas respecto de las cláusulas, de las particularidades de este nuevo contrato de concesión. También hace muy poquito se modificaron los cuadros tarifarios y el monto de los peajes de la vía troncal navegable a través de la disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables número 22 del 2024. En algunos tramos se redujo el cuadro tarifario, se redujeron los peajes y obviamente eso brinda más competitividad a los puertos cercanos a esos tramos. En otros casos se aumentaron los peajes y eso resta competitividad a los puertos cercanos a esos tramos. Adivinen qué. Se bajan los peajes para los tramos cercanos a los puertos privados, se aumentan los peajes para los tramos cercanos a los puertos públicos provinciales. Por ejemplo, eso genera una discriminación en contra de nuestro puerto de La Plata, que seguramente prontamente va a cambiar de nombre. Hay un proyecto presentado por la diputada González para cambiarle el nombre, refiriéndolo al puerto de la Ensenada
de Barragán, pero que en este caso, con el nuevo contrato de concesión y el nuevo cuadro tarifario, se perjudica el negocio de nuestro puerto, desde el llamado hoy Puerto de La Plata. En séptimo lugar, esto tiene que ver con los dragados y con la zona de descarga del material de sedimentación que se genera a partir de los dragados. Se mantuvieron en el nuevo contrato de concesión las mismas zonas de descarga. Eso está generando muchos problemas ambientales por la sedimentación que se descargan las mismas cantidades de zonas. Lo que tendría que haber hecho el nuevo contrato de concesión es incluir nuevas zonas de descarga para evitar esos problemas ambientales y en muchos casos de navegación deportiva que están teniendo algunas zonas, como bueno, en la zona de Victoria, en Entre Ríos, en la zona de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco en el nuevo contrato de concesión se dispone ningún tipo de ensanchamiento de la vía troncal navegable. Como dije antes, solamente aumentan en algunos casos las profundidades del dragado y se reducen en otros casos, pero en ningún lado se ensanchan. Hoy todos sabemos, la vía troncal navegable es una vía troncal de una única vía, lo que implica demoras y problemas de seguridad. En la navegación se podría haber incluido el ensanchamiento, eso no se hizo, lamentablemente era la oportunidad para hacerlo. Por otro lado, el nuevo contrato de concesión no obliga en ningún tramo de la vía troncal navegable a llevar la profundidad de la vía troncal navegable a los 14,3 metros, es decir, a la misma profundidad que tienen los accesos permitidos alegremente por el gobierno de Javier Milei, los accesos al puerto de Montevideo. Esto discrimina en contra de los puertos argentinos y a favor del puerto de Montevideo, que seguramente es el objetivo que está de fondo de toda la normativa y de este nuevo contrato de concesión, porque obviamente le da mayor profundidad y mayor posibilidad de carga al puerto de Montevideo respecto de los puertos de la provincia de Buenos Aires y otros puertos de la Argentina. Esto es algo que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, por lo tanto esto lleva a que nuestros puertos se transformen en o se consoliden, mejor dicho, porque ya lo son, se consoliden como lo que se denomina puertos alimentadores, feeders, se suele decir, puertos alimentadores del puerto de Montevideo, que ejerce su rol central dentro de todo el sistema portuario de la zona. El nuevo contrato solo lleva el dragado en algunos puntos a 10,97 metros, eso es lo que lo consolida, repito, como puerto alimentador del puerto de Montevideo. Por todas estas razones, nuevamente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que lleve adelante el dragado del Canal Magdalena, porque eso va a generar una competitividad mayor en la navegación de la Argentina, eso va a permitir una mayor soberanía, en tanto va a permitir vincular nuestros puertos fluviales con nuestros puertos marítimos, nuestra navegación fluvial con nuestra navegación marítima. Lamentablemente no se llevó adelante en este gobierno el segundo llamado a licitación que estaba previsto para el dragado del Canal Magdalena. En el presupuesto 2025 no se incluyeron los fondos para llevar adelante el Canal Magdalena, así que eso es lo que reclamamos desde la provincia de Buenos Aires y en ese caso lo que venimos haciendo todo el tiempo, ya en varias reuniones con el jefe de gabinetes de ministros de la Nación, con el ministro de Transporte de la Nación, solicitarle que cedan a la provincia de Buenos Aires la jurisdicción sobre las aguas del Canal Magdalena para que sea justamente la provincia de Buenos Aires que lleve adelante el dragado con este doble objetivo. Recuperar nuestra soberanía plena de nuestras aguas, hacer posible la vinculación de nuestro litoral fluvial con nuestro litoral marítimo y además dar un canal alternativo mucho más eficiente, mucho menos costoso, en tanto se trata de un canal naturalmente de doble vía, es un canal natural, es un canal que corre en la misma dirección que las aguas del Río de la Plata, por lo tanto sedimenta mucho menos que el canal que se utiliza actualmente, que es el canal Punta Indio, y con el Codillo, que es un canal de una vía que va en contra de las aguas del Río de la Plata y que por lo tanto genera muchísimo mayor costo de dragado y mantenimiento. Nuestras estimaciones del Ministerio de Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Subsecretaría de Puertos, muestran que si eso sucediera, entre ahorros que genera la mayor eficiencia en la navegación y negocios y servicios adicionales que se podrían prestar desde la provincia de Buenos Aires, estaríamos ahorrando y generando recursos para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina del orden de los 230 millones de dólares, que es menos de lo que cuesta hacer el dragado.
del Canal Magdalena. Por lo tanto, se paga sola. Es una obra que se paga sola con los ahorros y con los ingresos adicionales que se generaría para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina en su conjunto. Así que eso era lo que me quería referir. Es un tema que pasó por debajo del radar, pero creo que desde la provincia de Buenos Aires, con la preocupación que nos genera en materia de soberanía, pero también en materia de eficiencia económica en la navegación, queríamos poner de relieve. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecimiento al gobernador. Queríamos en esta conferencia, me pidió el gobernador que hablemos respecto de lo que va a ocurrir el próximo miércoles 13 de noviembre en Buenos Aires, en la Cámara Federal de Casación Penal. Se va a concretar un paso más en la afectación a nuestra democracia y en la afectación a un sistema de justicia que perdió el rumbo hace unos cuantos años y que por seguir inescrupulosos intereses políticos está poniendo en serio riesgo la democracia en nuestro país. La verdad que cuando se corrompen así las instituciones, cuando nos quedamos sin justicia, nos estamos quedando efectivamente sin democracia, y es muy importante, y así me lo pidió el gobernador, que expliquemos a las y a los bonaerenses qué afectación tiene esto que va a ocurrir con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo miércoles. ¿En qué nos afecta? ¿Quién puede creer en una justicia que va a hacer lo que hace más de 2 meses grandes grupos de medios vienen anunciando con un lujo de detalles espantoso? Se preanunció ríos de tinta, horas de televisión, comentando que una supuesta justicia imparcial el próximo miércoles va a ratificar la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin ahondar mucho y para ser muy breve, no vamos a hablar de lo que significó la estrategia regional en términos de persecución política por vía del Poder Judicial. Se ha hablado muchísimo de eso y podemos seguir hablándolo. Fue una estrategia regional que afectó a todos los países de nuestra región, pero particularmente esta causa tiene algunas singularidades que nos parece muy importante destacar pero muy brevemente. Es una causa que se inicia en el año 2016, ni bien asume el gobierno de Mauricio Macri, con un informe de no más de 16 páginas del ingeniero en petróleo, supuestamente Javier Iguacel, que antes de conocer dónde quedaba el baño de su despacho ya había hecho una auditoría sobre 12 años de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Un informe que se presentó a la justicia, que inmediatamente fue rechazado porque terminaba diciendo ni más ni menos en sus conclusiones que no se había detectado ninguna irregularidad de relevancia en las obras realizadas durante 12 años en aquella provincia, insisto, en materia vial. Inmediatamente, por el fines del mes de febrero, cambia el ingeniero Iguacel todo el equipo de auditoría interna de la Dirección Nacional de Vialidad del Gobierno Nacional y se presenta un nuevo informe que no aportaba mucho, pero que en sus conclusiones terminaba dando a entender que había habido algunas irregularidades, dilación en los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta causa creo que es muy importante señalarlo y creo que lo puede observar cualquiera con tan solo informarse un poco. Estuvo atada permanentemente a los calendarios electorales de los últimos años de nuestro país. Se inicia, insisto, con ese inicio un poco torpe, trastabillando en 2016, se pretende comenzar el juicio oral y público, ni más ni menos que en mayo del 2019, se estira durante más de 4 años celebrando tan solo una audiencia de juicio por semana para llegar a principios del año 2023 para estar una vez más discutiendo la situación de la principal líder política en nuestro espacio en un año electoral. Ese es el calendario de la persecución judicial, perfectamente acompasado con el calendario electoral de nuestro país. ¿Y qué pasó en el juicio? ¿Qué pasó en esos 4 años
de juicio supuestamente oral y público que a poca información pudo acceder nuestra población. Bueno, nada de lo que se decía en los medios de comunicación ni de lo que está sosteniendo la justicia. En algunos, muchos califican hoy como puede llegar a ser el mamarracho jurídico más importante del que se tenga memoria en nuestra historia judicial reciente. Nada de lo que dijo la justicia en esa condena de diciembre del 2022 se probó en el juicio. No hubo un solo testigo ni perito que pueda avalar la novela que primero se estableció en los grandes medios de comunicación y luego fue sostenida ni más ni menos que por funcionarios públicos, es decir, por los fiscales que llevaron adelante la acusación. No hubo sobreprecio en ninguna de las obras que se ejecutaron en materia vial, insisto, eran 51 obras que fueron a juicio. 48 obras estaban finalizadas y por no solo los informes oficiales, sino los peritajes que se realizaron para este juicio, ya ha empezado el juicio, ahora vamos a hablar muy brevemente de eso, estaban finalizadas y cada metro de asfalto que se había pagado estaba construido e instalado en la provincia de Santa Cruz. Tan solo 3 obras no estaban finalizadas, que fueron las 3 obras que estaban en ejecución para diciembre del 2015 y que Mauricio Macri decidió suspender y por eso no habían finalizado. En ninguna de las 48 obras finalizadas, ni en las 3 que estaban en ejecución, hubo un solo sobreprecio. Y el juicio empezó. Y empezó de una manera muy particular, insisto, porque no tenía peritaje. El peritaje es la opinión técnica que tiene que asistir a la justicia cuando aborda temas que escapan a su conocimiento. No había un solo peritaje respecto de las 51 obras. El juicio comenzó, se dieron cuenta que estaban, para que lo entienda todo el mundo, estaban empezando un juicio por un homicidio sin muerto y sin autopsia. No se puede enjuiciar un delito si no hay un informe técnico que informe cuanto menos que el hecho material que se está llevando a juicio existió. El juicio empezó sin eso. Sobre su inicio tuvieron que salir a hacer un peritaje. Ni siquiera el peritaje hecho a las apuradas, iniciado el juicio durante el 2019 y el 2020, pudo arrojar una sola prueba para lo que la acusación fiscal indicaba. Esto es, no hubo sobreprecios, lo construido efectivamente estaba construido, instalado, y hubo tan solo una disidencia de uno de los peritos que dijo que para él no coincidía con sus colegas, sino que el precio del kilómetro de asfalto efectivamente era más caro del normal. Y para eso se basó en 2 cuestiones. La primera, la revista El Constructor de la provincia de Buenos Aires. Es una revista que da cuenta mensualmente o trimestralmente de los precios de la construcción en la provincia de Buenos Aires. No tiene absolutamente nada que ver, es comparar peras con manzanas, creer que lo que vale el kilómetro de asfalto en la provincia de Buenos Aires es lo mismo que lo que vale en la provincia de Santa Cruz, cuestiones climáticas, distancias, etc. Y el segundo es la licitación nueva que había llevado adelante Mauricio Macri en el año 2018 para terminar las 3 obras que el propio Mauricio Macri había suspendido. Y claro, el precio de licitación de esas obras será un 19% menor que el original que se estaba supuestamente enjuiciando. Y la obra ya llevaba bastante construido. Una cosa es licitar una obra nueva desde cero y otra cosa es la finalización de una obra que en algunos casos ya tenía hasta un 30, un 40% de ejecución concretada. Luego de eso hay múltiples afectaciones o ridículos, si se quiere, que sucedieron a lo largo del juicio. Pero lo importante de destacar es eso, no hubo un solo testigo ni perito y eso le está siendo ocultado a la sociedad argentina. No hubo nadie que pueda avalar la ridiculez de la acusación fiscal en la famosa causa denominada vialidad. Pero como había que sostener el relato que habían impuesto respecto de supuestos hechos de corrupción, quiero aclarar que en paralelo a todo esto, ni una de las 51 obras fue ni siquiera cuestionada administrativamente. O sea, pretenden sancionar como delito algo que ni siquiera en el ámbito administrativo fue ni siquiera revisado, anulado, cuestionado. No hubo un solo competidor
desde la descomunal obra pública que hubo en 12 años de gobierno de Ushuaia a La Quiaca, y no solo la vial, me refiero a todos los ámbitos de la obra pública, no hubo un solo competidor que denuncie, advierta que podía estar pasando semejante desperpento con la obra vial en la provincia de Santa Cruz. No lo hubo porque no existieron los hechos. Pese a eso avanzaron, tenían que seguir y terminaron consagrando en ese fallo de diciembre del 2022, cuyos fundamentos conocimos en marzo del 2023 y sobre los cuales se va a resolver la semana que viene, en que Cristina Fernández de Kirchner cometió el delito de administración fraudulenta. Bien, hay una noticia para darle tanto a jueces y fiscales. El presidente de la Nación no puede cometer ese delito por un solo hecho. El presidente de la Nación no es el administrador general del país. El artículo 100 de la Constitución Nacional Argentina indica que el administrador general del país es el jefe de gabinete de ministros. Y en este juicio, paradójicamente, no hubo un solo jefe de gabinete, ni siquiera imputado ni investigado. Incluso el ministro del área vinculado a las obras públicas fue absuelto. Y esto habla muy bien tanto de los jefes de gabinete como del ministro del área. El problema es que deja demasiado confeso que esto de jurídico no tenía nada y que esto era simplemente una persecución política utilizando al Poder Judicial. ¿Y el por qué? El porqué de esto, porque se trata ni más ni menos que de una estrategia de disciplinamiento, como lo hemos dicho durante tantas veces. Es una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una estrategia de disciplinamiento contra cualquiera que pretenda llevar políticas públicas que tiendan a la recuperación del empleo, de la industria, de la distribución de la renta y de las ganancias, la recuperación de las FJP, YPF, aerolíneas, la creación de más de 20 universidades. Eso es lo que se está jugando en nuestro país. No tiene nada que ver con la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Es una mezcla inescrupulosa, ilegítima e ilegal de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito, pero lamentablemente muy poderoso, de la justicia argentina, que ni más ni menos empujaron el martillo de la justicia sobre la cabeza de la democracia. Y eso para nosotros desde la provincia de Buenos Aires, y por suerte, y quiero destacar acá el funcionamiento de las instituciones de nuestra provincia, de nuestra querida provincia, tanto poder político, de gobierno, judicial, legislativo, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo allá en aquellas 20 manzanas que rodean a la justicia de Comodoro Pi. Como venimos diciendo, y está directamente ligado, pero no me voy a expresar más sobre eso para no aburrir, cuando el fiscal Luciani finalizó los alegatos de esta causa que se va a resolver el día miércoles, 10 horas después, en un WhatsApp entre dos personas dijeron: ¿escuchaste al fiscal? Tenemos que matarla. Y 15 días después se produjo el intento de atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Quien no quiera ver la gravedad que suponen estos hechos, insisto, como decía al principio, cuando se pervierten las instituciones de nuestra democracia, menudo favor le está haciendo al futuro de nuestro país y de nuestros hijos. Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde la provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo y seguir trabajando por una provincia de Buenos Aires, una República Argentina un poquito más justa, más igualitaria, donde cada poder se centre a sus atribuciones y no pretenda hacer el juego de otros inescrupulosos que lo que no pueden ganar en las urnas lo hacen manipulando, destrozando, pervirtiendo y vejando códigos, leyes y constituciones. Así que manifestar nuestra preocupación y agradecerles a todos y todas por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno,
Buenos días. Hoy 3 cuestiones. Asistimos a esta conferencia con la vicegobernadora, además de los ministros. Habitualmente la da el ministro de Gobierno. 3 temas. Uno primero, que además motiva el apuro, que es que ahora en un ratito va a estar presentándose en la legislatura bonaerense, de la que nuestra vicegobernadora también es presidenta de la Cámara de Senadores, junto con el ministro de Economía. Se va a estar presentando el proyecto de presupuesto que hoy va a ingresar y probablemente mañana tome ya estado parlamentario, una serie de leyes importantísimas para el gobierno durante el año que viene. Quiero decir que el presupuesto, porque anticipándome un poco seguramente a comentarios, el presupuesto provincial, como corresponde, tiene que atenerse a las estimaciones macroeconómicas del presupuesto nacional, ya presentado por la administración de Javier Milei. Y eso es bastante complicado porque varias voces, más allá de nuestra opinión, han señalado que ese presupuesto está plagado de inconsistencias y empezando por su artículo 1, donde dice que el propio presupuesto va a estar sujeto a modificaciones si cambiaran variables tan importantes como los ingresos. Si hubiera más ingresos, se van a aplicar a reducir impuestos que no están explicitados o a pagar deudas que no se sabe cuáles son, y si hubiera menos, se van a ajustar partidas que se desconocen. Es decir, que es el primer presupuesto escrito en el aire, absolutamente, el presupuesto nacional, más allá de las estimaciones en punto a las variables macroeconómicas que lo fundamentan, pero con todos esos elementos tan difusos tenemos que construir el presupuesto para el año que viene, así que la presentación creo yo que va a quedar con ese entorno complejo e incierto, pero de todas maneras celebro y agradezco a todo el gabinete, que está prácticamente entero presente aquí, porque se ha hecho un trabajo muy fuerte para demostrar en el presupuesto que más allá de estas cuestiones generales que lo limitan, las prioridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, salud, educación, por supuesto seguridad, obra pública, bueno, todas las áreas de gobierno y de fondo, crear trabajo, mejorar el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, las condiciones de bienestar de nuestra provincia y cada una de las tareas de cada ministerio quedan garantizadas aún en esta situación complicada que hay, que es el presupuesto liberal libertario, que forma parte de un gobierno que ha propuesto destruir el Estado desde adentro. Imagínense qué contradicción en sus términos es un presupuesto de un gobierno de un topo que quiere destruir el Estado y que piensa que el Estado que preside es una organización criminal. Así que con estos condicionamientos, aún así vamos a seguir trabajando para funcionar como escudo ante estas políticas para el pueblo de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo garantizar nuestras prioridades y en la medida de lo posible sustituir y reemplazar las ausencias, las deserciones del gobierno nacional. Ese es uno de los elementos que quería plantear. El segundo tiene que ver con una reunión que se va a producir esta tarde, muy importante para nosotros, que es del Comité Asesor sobre el Canal Magdalena, que cuenta con la participación entusiasta de expertos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, de varias especialidades, y también los intendentes de la región capital, que son directos participantes y obviamente interesados en la construcción del Canal Magdalena. Obviamente es parte central de este comité el reclamo al Gobierno Nacional de la transferencia de la obra y de la incumbencia sobre el Canal Magdalena a la provincia de Buenos Aires, porque ya vemos, queda claro, que este Gobierno Nacional no va a hacer absolutamente nada en beneficio ni de la soberanía, ni de la mejora de la competitividad, menos todavía de la obra pública que es menester hacer para generar mejores condiciones productivas y competitivas para nuestra provincia. Y digo, cuando hablo de soberanía, lo que implica el Canal Magdalena para el resto del país también. Por eso nuestro comité de expertos se va a dedicar también a hacer una importante difusión
de la importancia que tiene la construcción del Canal Magdalena, más conociendo dos hechos recientes a los que se refería el ministro recién. Uno tiene que ver con la autorización que se le ha dado al gobierno uruguayo para la profundización del ingreso al puerto de Montevideo. Por supuesto que nuestros vecinos, que nuestros hermanos uruguayos tengan obras de infraestructura importantes siempre es de interés y nunca vamos a manifestar ningún tipo de crítica con respecto a eso. Lo malo es que coincida la autorización a Uruguay con la falta de obra del lado argentino, y esto es el Canal Magdalena, pero además con un contrato del que nos hemos enterado de manera prácticamente clandestina, porque ni siquiera se ha comunicado por completo. Se ha firmado un nuevo contrato para la llamada hidrovía, lo que Carly decía recién, vía navegable troncal, que es lo que se conocía como hidrovía, pero que la supera también, y es un contrato totalmente oneroso y, diría yo, trágico. Así que conlleva esta discusión una denuncia sobre ese contrato, que ya veremos por qué vías jurídicas podemos llevarla adelante. Y quiero poner un hecho, Juan Martín, que es también jurídico y constitucional, ahora cuando me refiero al tercer tema, que es que por nuestra Constitución Nacional los recursos naturales pertenecen a las provincias. Quiere decir que esa vía navegable troncal, la llamada hidrovía, que es un canal de navegación donde sale 80% del comercio exterior argentino, pertenece a las provincias argentinas. Así que tener que enterarnos de manera subrepticia que se ha firmado un nuevo contrato que además aumenta los peajes para el puerto de La Plata y los reduce para otros puertos que bueno, que está bien que hagan su negocio, pero parecen compensar a unos en favor de unos y en contra de otros, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Así que le digo al gobierno de Milei que no vamos a dejar pasar este negociado y esta vergüenza que están llevando adelante. Y luego el tercer tema, que es de una gravedad difícil de exagerar, tiene que ver con un verdadero escándalo jurídico que está, según dicen algunos diarios de un sistema corporativo de medios. No tenemos que esperar el miércoles para enterarnos del fallo, porque como ha pasado con cada causa que se lleva adelante contra dirigentes de gobiernos populares, particularmente contra Cristina, nos enteramos por los diarios con pelos y señales de cada uno de los detalles que van a tener dictámenes judiciales que todavía no han sido escritos y no han sido firmados. Es decir, que no sé si se redactan en las redacciones de los diarios, si funcionan ahí las sedes judiciales, o si por el contrario de lo que estamos hablando es de un entramado espantoso de los llamados sótanos de la democracia, donde los fallos judiciales se hacen en consonancia con poderes fácticos que nada tienen que ver con la justicia ni con el derecho. Pero como se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa, porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción, ¿no? Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. En base a esto, luego, se genera el dispositivo para ensuciar, embarrar, señalar y generar, llamémoslo en términos más de encuestador, imagen negativa sobre dirigentes del campo popular, y luego se convierten en especie de sentido común, ¿no? Está demostrado que cometió un delito determinada persona, en este caso Cristina, y uno examina las hojas de los expedientes
y no hay ni una sola prueba, y para colmo se agrava ahora por una cuestión también constitucional, que es que no era incumbencia de la entonces Presidenta de la Nación ninguna de las decisiones que podrían haber tenido que ver con alguna irregularidad que para colmo no se cometió. Por eso digo, es derecho ficción o justicia ficción y fantasía, porque la verdad que todo lo que se va a decir el día miércoles no existió, no ocurrió, y sin embargo se va a dar por hecho y por realidad con el motivo de generar una estrategia de disciplinamiento, como decía Juan Martín, a todo el que quiera llevar adelante determinadas políticas, determinadas obras. Por eso la gravedad institucional y la gravedad política, o llevar adelante determinados proyectos para nuestro país, y bueno, se desencadenan este tipo de juicios falsos, truchos, totalmente truchos, y condenas absolutamente ficticias. Con el propósito, obviamente, de ensuciar, de embarrar, y en este caso el agravante de que en la condena se incluye la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Clarísimo, nunca mejor puesto, porque como pasó con otros líderes del campo popular en la historia argentina, todos del peronismo, o casi todos, porque le ocurrió desde Frondizi a Irigoyen, pasando por San Martín, y obviamente Rosas, Perón, y por supuesto que Cristina. Entonces, este camino que viene recorriendo la justicia me parece que es gravísimo en términos históricos, en términos políticos, en términos de presente y por supuesto que en términos de futuro. Quiero decir también que la descripción breve que hizo Juan Martín, porque le pedí que hablara un poco de la causa. Esta causa se inicia en 2016 con un funcionario de Macri que es Iguacel, Javier Iguacel, que se pone a cargo de Vialidad y que lo primero que hace es una auditoría absolutamente vergonzosa e inexistente, donde denuncia cosas que cuando uno lee la auditoría eran parte de los informes de prensa, pero no del contenido de la auditoría, donde nada de esto estaba ni siquiera remotamente probado. Y luego se hace un nuevo informe donde es peor la inexistencia de pruebas. Se habla de obra pública en Santa Cruz y se demuestra que las obras se hicieron, que no tuvieron sobreprecio, que no ocurrió absolutamente nada, con lo cual este juicio empieza no flojo de papeles, sino marcha atrás, porque la verdad que no hay un solo elemento para generar, no una condena, sino ni siquiera un juicio. Pero digo, fue una decisión política de Mauricio Macri, a través del funcionario Iguacel, iniciar este camino de infamia, ¿no? Donde cada vez se van embarrando más porque no hay absolutamente una prueba. Después, años de declaraciones donde iba funcionarios, peritos, expertos, todos a decir que nada de lo que se estaba juzgando como delito había pasado. Y esto que digo consta en el expediente. Así que la verdad que muy lamentable, muy triste, muy penoso. Y hoy estamos viendo que el miércoles nos anuncian en los diarios, como dijo Cristina en aquel momento, la condena ya está escrita. Bueno, en este caso vemos otro paso más, porque en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, como fue en el Tribunal Oral, lo mismo. Además, jueces que tuvieron vínculos con el macrismo, con Macri particularmente, o jugaban al tenis o jugaban al fútbol en su quinta, ahora aparecen como jueces objetivos y neutrales que van a dictar una sentencia. Así que está todo, absolutamente todo, mal en esto que va a ocurrir presuntamente el miércoles. No hubo sobreprecios, no hubo obras sin terminar y Cristina nunca podría haber sido responsable, aún si hubieran encontrado algo de esto que no encontraron. Conclusión, es un capítulo más, uno de los más avanzados en este proceso de persecución política, judicial, mediática, al que llamamos lawfare, y que tiene un capítulo argentino, como tiene también un capítulo internacional. El caso de Lula es uno de los más llamativos. Lula termina preso por algo que también no tenían pruebas, nunca había ocurrido, y luego
obviamente esto no se puede sostener, con lo cual es liberado y la propia Corte Suprema termina señalando a aquellos que juzgaron a Lula, el caso del juez Moro, que termina, por supuesto, como funcionario de Bolsonaro una vez impedido Lula de presentarse a elecciones. Así que bueno, creo que esta historia ya la conocemos y sin embargo vuelven con esto, van a tener horas de televisión, litros de tinta, tapas de diario para hablar de una realidad que no existe y que han inventado, una falsa noticia convalidada lamentablemente por una porción, un sector de nuestro Poder Judicial, al que hemos denominado partido judicial, porque actúa como un partido político, con intereses políticos y con vinculaciones políticas. Así que nos parecía importante dedicar esta conferencia de los lunes, un tramo a contar en detalle desde la provincia de Buenos Aires nuestro absoluto rechazo, repudio y, por supuesto, yo diría horror ante lo que va a ocurrir el miércoles, porque es un golpe a nuestras instituciones, es un golpe a la credibilidad del Poder Judicial también, porque obviamente ¿qué se puede esperar de un juez menor en cualquier tribunal si los más altos jueces de nuestra República entran en estas componendas? Así que denunciarlo, deplorarlo, por supuesto que marcar nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con quien es la víctima de todo esto, que es Cristina. Así que bueno, queríamos simplemente hacerlo hoy, antes de que ocurra este miércoles, y dejar planteado que desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para que el Poder Judicial en nuestra provincia, por supuesto que tenemos una situación absolutamente distinta, afortunadamente, pero seguir trabajando para que el Poder Judicial a nivel nacional no se preste a estas maniobras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora vamos a invitar a los periodistas a realizar las preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, gobernador, vicegobernadora y ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En primera instancia, sobre lo que se viene discutiendo en torno a reformar parte del sistema electoral, en lo que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires, ¿qué postura tiene al respecto sobre el desdoblamiento o concurrencia en las próximas elecciones? Si va a haber paso o no en la provincia de Buenos Aires y bueno, ¿qué va a suceder con el sistema electoral? Si va a ser boleta única o no. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, a propósito de Cristina, pero más en el ámbito estrictamente político-partidario, ya fue proclamada como presidenta del PJ Nacional y la idea es poder saber si hubo una convocatoria a los gobernadores del peronismo a un encuentro o, caso contrario, si los gobernadores del peronismo ya pidieron una reunión con la presidenta del PJ Nacional. Muchas gracias. Bien. Gobernador, sí, acá Facundo Cotet de Infobae. El diálogo con el Gobierno Nacional está finalmente terminado en lo que respecta al canal Magdalena. Ustedes van a seguir insistiendo con ese tema. También con el tema de la autopista Presidente Perón, que se formó el consorcio de intendentes, han pedido el traspaso. Esos temas ya están totalmente finalizados del diálogo, no hay más diálogo. ¿Ustedes se van a hacer cargo o van a seguir en la senda del reclamo, entendiendo que ya pasaron varios meses? Buen día, Belén Robledo de FM La Patriada. Consultarle al gobernador si nos puede dar algún lineamiento sobre el presupuesto que está enviando a la legislatura, algún número que nos pueda adelantar, alguna precisión. Y en otro punto, cuestionar cuáles son las cuestiones que pone en juego la oposición, como boleta única, lugares vacantes en la Corte, los lugares de autoridad del VAPRO, en la negociación que está dispuesto el gobierno bonaerense a negociar en ese sentido. Gracias. Bueno, sobre la primera cuestión, muchas gracias. Sí, el apuro es porque justamente, y te contesto la última o la anteúltima pregunta, que tiene que ver con la presentación de los lineamientos del presupuesto. Ahora en un ratito va a ir Pablo López, el ministro de Economía, así que pueden acompañarlo y ahí lo van a tener. Y además va a haber material, bueno, está bien,
y va a haber material, es acá enfrente, tampoco. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso. Vamos a hacer una división del trabajo, así que ahora Pablo con su equipo va a contar un poco y va a dejar también algunos comentarios sobre los lineamientos generales. Y para terminarlo, con la oposición sí hay varias cuestiones legislativas de cara a final de año, algunas que tienen que ver con lo presupuestario, con la fiscal impositiva, por supuesto con el endeudamiento, que son los elementos que hacen a la preparación del presupuesto y las cuestiones económicas del gobierno del año que viene, pero hay otras cuestiones más que estamos dispuestos a discutir todo lo que surja, lo digo con total claridad. Nosotros somos un gobierno que en materia de legislatura hemos llegado a acuerdos muy importantes, incluso en momentos políticos difíciles, así que dispuestos a negociar, discutir y llegar a acuerdos con la oposición en los días que vienen. Luego, sobre el sistema electoral. Acá quiero retomar algunos de los elementos que ha trabajado el ministro de Gobierno en conferencia de prensa también el lunes, que ha sido exhaustivo con respecto a la situación que tenemos, porque esa es la primera cuestión. Ha habido un cambio intempestivo, involuntario para nosotros, al que nos hemos opuesto y que es determinante y complejo y complicado para la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires electoralmente hoy está en problemas y en emergencia por una decisión empujada desde el Congreso Nacional por el gobierno de Milei, que tiene que ver con un desdoblamiento de facto, de las elecciones provinciales y nacionales, que ya se ha votado, que ya es ley nacional y que va a marcar el proceso electoral del año que viene. Ustedes saben, porque no todo el mundo está al tanto de esto, que en el proyecto que se aprobó de boleta única en el Congreso Nacional, esto fue para autoridades provinciales, digamos, que se votan en las provincias, pero para el Congreso Nacional, donde se decidió que la votación nacional va a ser en urna separada. Esto ya es una decisión porque el Gobierno Nacional prohibió, o el Congreso Nacional prohibió anexar las boletas provinciales a la boleta nacional, aun si la elección ocurre el mismo día. Es decir, que más allá del sistema que terminemos resolviendo para la elección provincial, la boleta, en este caso a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, va a tener boleta única, es decir, la que se marca con crucecitas, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un sistema nuevo y en urna separada para las autoridades nacionales, para diputados nacionales, en provincia de Buenos Aires y en todas las provincias argentinas. Es más, nosotros podríamos, según esa ley, adherir también a boleta única en papel para la provincia de Buenos Aires. Hay obstáculos hasta constitucionales, según algunas miradas, para aplicar la boleta única en papel. Lo explico para que quede claro. Según algunos especialistas, como en nuestra Constitución dice que tienen que aparecer los nombres de los candidatos y la boleta única de papel votada en el Congreso Nacional dice que va a haber 5 candidatos, así que no alcanzaría con una simple adhesión para que no haya una discusión de constitucionalidad de ese sistema. Pero lo digo claramente, va a haber una boleta única de papel para diputados nacionales que no puede estar pegada, anexada, como habitualmente se hizo, a la boleta de autoridades provinciales, legisladores provinciales, bueno, concejales, consejeros escolares. O sea, para empezar, va a haber 2 boletas distintas en 2 urnas distintas. Lo cual ya implica costos, ya implica problemas logísticos, organizativos, cantidad de urnas, doble de urnas. Así que nos hicieron un desastre, sin consultarnos, para la elección que viene. Y eso ya es así. Ahora, desde el gobierno provincial, vamos a intentar
hacer lo imposible para que esto no ponga en riesgo el proceso electoral, para que los y las bonaerenses puedan votar de manera no solo práctica, veloz, sino además expresando su voluntad, que es lo que indica el proceso democrático, de manera certera, franca y limpia. ¿A qué me estoy refiriendo? Con que ya votar en 2 urnas, la experiencia con 2 sistemas distintos, aún si son 2 boletas únicas, distintas, en papel, aún si fuera así, ya lo vimos en la provincia de Buenos Aires, un desastre, en la ciudad de Buenos Aires, un desastre. Pasó con la elección esta de Larreta de la vez pasada, había 2 urnas distintas, o 2 sistemas distintos, uno electrónico, otro urna, la gente no entendió nada, no pudo votar, se fue y se retiró, había largas colas, que se le achacaron en aquel momento al que era jefe de gobierno, Larreta, se lo acusó a Larreta, pero más allá de quién es responsable, si hay 2 urnas distintas el mismo día, a veces 2 cuartos oscuros distintos, 2 modalidades distintas, porque aparentemente está impedido aplicar el mismo sistema, estamos yendo a consulta para ver si podemos aplicar el mismo sistema, más allá de que la boleta única en papel nos parece un mal sistema. Pero si quisiéramos simplificar, facilitarle la vida a la gente, aún así tendríamos 2 urnas distintas, 2 boletas distintas, tal vez, seguramente 2 cuartos oscuros distintos, 2 colas distintas. Nos armaron un desastre. Si las elecciones son el mismo día, tenemos este problema. Si fueran 2 días distintos, se duplican los días de votación, 4 votaciones. Pero lo que estamos haciendo es buscar el mal menor. Dada la decisión inconsulta y creo yo deliberada y con miras a generar problemas en la provincia de Buenos Aires, que se votó en el Congreso Nacional. Si hiciéramos las elecciones separadas para garantizarnos que puedan votar, que entiendan bien los electores dónde queda la mesa, que lo hagan en el mismo lugar y que lo hagan en una sola urna por día, no en 2 urnas por día, un 2 por 1, entonces si lo pudiéramos hacer, entonces sería obviamente un despliegue de logística, de costos, de fuerza de seguridad, y además la tendría que organizar la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires prácticamente por primera vez. Pero repito, no es algo voluntario, vocacional, deseado, buscado por el gobierno provincial, sino que es cómo atajamos este quilombo que nos armaron, para que la gente pueda votar y sepa bien que está votando. Miren algo que ha ocurrido en la experiencia histórica. Si se vota en 2 urnas separadas, que ya es la situación que tenemos, vota el elector en la primera urna y después, en general, el grado de abstención y de ausencia en la segunda urna crece muchísimo. No porque no quiera votar, sino porque tal vez no quiere hacer una segunda cola. Entonces, repito, estoy describiendo experiencias históricas ya realizadas. Fue un fracaso lo que hizo la ciudad de Buenos Aires. 2 sistemas distintos, el mismo día, en el mismo lugar de votación, bueno, llevó un fracaso. Entonces ahora estamos tratando de evitar un fracaso. Que la gente pueda votar, lo haga tranquila, lo haga en paz, lo haga con conciencia, lo haga viendo y sabiendo qué está votando, con todas las dificultades del caso. Por eso, en esta situación nos han puesto. Quiero decir, el desastre ya está, ya sabemos que se nos viene la calamidad. Ahora vamos a ver cómo la atajamos para garantizar que los y las bonaerenses puedan votar de la mejor manera posible, dado esto, que además lo advertimos, porque cuando estaban votando en el Congreso Nacional la boleta única en papel, dijimos, che, pero no nos preguntaron cómo vamos a hacer para organizar 17 millones de habitantes, menos electores, 17 millones de habitantes, 300.000 kilómetros cuadrados, 40% del padrón. Lo han sí expresado diputados, diputadas, senadores y senadoras por la provincia de Buenos Aires, incluso de diferentes fuerzas políticas, que esto iba a generar problemas en la provincia. Pero bueno, el Congreso Nacional, por decisión de Javier Milei y algunos que lo acompañaron, ha tomado este sistema, aparentemente por conveniencia electoral.
No por una cuestión de cómo vota la gente para que pueda votar mejor, más tranquila y exprese mejor su vocación y su voluntad, sino simplemente para tener alguna ventaja electoral que desconozco, porque si el proceso electoral fracasa, la verdad que no vamos a tener ninguna ganancia nadie de la política. Pero digo, la provincia de Buenos Aires, lo digo con todas las letras, es víctima de una decisión que se ha tomado en otro lado y es mala decisión. Si estuviéramos a tiempo, yo pediría que la revisen. Yo pediría al Congreso Nacional que desista de esto de 2 urnas, 2 boletas distintas, porque claramente, desde el punto de vista que le molesta tanto el ajuste, el costo de la política, claramente el doble de urnas, el doble, es todo más caro. Y si lo tenemos que hacer en 2 días distintos para garantizar que la sociedad entienda qué está votando, es mucho más despliegue y mucha más movilización de recursos. Así que bueno, ya está, esa es mi indignación. Esa es mi indignación. Y lo digo porque después estamos hablando con el Poder Judicial, estamos hablando con todos los participantes, y todos nos dicen esto va a ser un desastre. Todos dicen, es unánime, esto va a ser un desastre. Se haga como se haga, 2 urnas distintas el mismo día, 2 sistemas distintos, mismo sistema, 2 días distintos, 4 votaciones. Bueno, pero en esta situación estamos, de nuevo, por estas decisiones unilaterales que toma el gobierno nacional y que después se empuja, cuyas consecuencias después tenemos que pagar en las provincias. Y tenemos que afrontar en las provincias. Loco, es una elección. Se viene haciendo bien, nunca hubo ningún problema en provincia de Buenos Aires. Nunca nadie denunció un fraude, nunca se tuvo que echar atrás una elección, nunca hubo ningún problema. Transparencia ya tenemos. Así que hay un motivo oculto, oscuro, inconfesable, atrás de este cambio que nos va a generar ahora. Y me decían, no, pero esto va a salir mal y va a ser culpa de la provincia. Minga va a ser culpa de la provincia. Culpable es Javier Milei. El culpable es Javier Milei. De que ahora ensució y perturbó un proceso electoral que nos espera el año que viene, donde ya suficiente problema tenemos los argentinos para tener que ir a una elección novedosa, distinta, con un sistema absurdo. Entonces, bueno, esta es la posición oficial de la provincia de Buenos Aires. Y si hay tiempo, ahora que va a haber sesión, échenlo para atrás, por lo menos en la provincia. Si quieren plantear algo, expliquen bien para qué, pero han inventado un sistema que no funciona en ningún lado para aplicar en contra de un sistema que ha funcionado siempre. Nunca ha habido una denuncia de fraude, nunca hubo una discusión sobre el resultado electoral. Entonces, ¿de qué transparencia me hablan? ¿Cuál es el problema? Y seguro va a salir más caro. Así que, ¿cuál es el ahorro? Ninguno. ¿Qué virtud tiene esto? Ninguna. Así que, ¿qué hay? Algo oscuro de la política, mírenlo a Milei, conveniencia electoral. Tal vez piensa que así, separando, desdoblando, nos genera a nosotros un problema como fuerza política. Así que politiquería barata, elección cara y probablemente problemática. Luego, todavía no, estos días, entiendo que mañana van a asumir las autoridades del PJ Nacional, ya la hemos felicitado a Cristina, que es la nueva presidenta, y esperaremos después las convocatorias del caso, que por supuesto iremos. Y luego, sobre las obras nacionales, que planteaba Facundo, 2 cosas. No está cortado el diálogo. No está cortado el diálogo. Ha concurrido el ministro de Obras Públicas, ha intentado reunirse el ministro de Economía, le hemos pedido una reunión en Iguacel. Lo que pasa es que es un blanco móvil, porque las propias áreas que se encargan de las obras van cambiando de dependencia, van cambiando de funcionario, van echando. Fíjense que falta nombrar 200 funcionarios en el Gobierno Nacional y algunos los habían nombrado, pero los echaron, ya echaron a 100. O sea que no es un gobierno donde hay un topo destruyendo el Estado, es un disparate, un papelón. Es un papelón, no hay topo, no hay nada. No pueden ni nombrar funcionarios, les duran poco. Para cuestiones, el otro día ya hubo nuevas renuncias, todos los días.
Entonces, cuando los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, para ser muy claro, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, todo el gabinete, que sea convocado desde el gobierno nacional, desde cualquier funcionario a cualquier nivel del gobierno nacional, para llevar adelante conversaciones, para mejorar si es posible, pero al menos conocer qué piensan hacer de temas diversos, y va a asistir el funcionario, por supuesto. Y incluyo al gobernador, a mí mismo. Si me convocan voy a ir. El tema es que nunca encontramos una solución, siempre hay medias palabras, siempre dicen sí, pero falta consultar con tal, que el ministro del Interior, que después tiene que ver con el ministro de Economía, y el ministro de Economía después con el presidente, que está de viaje yendo a ver a sus amigos internacionales, de la internacional esta de la que forma parte, pero bueno, nunca nos resuelven. Y hay dos temas que está muy bien que lo marques. El otro día hicimos un informe, incluso el Ministerio publicó las 1000 obras paradas, dónde se encuentran, geolocalizadas, en qué estado, en qué situación está, para que los bonaerenses y las bonaerenses sepan que cuando no se termina una escuela, cuando no se termina una cloaca, eso tiene una decisión política atrás y que la tomó Javier Milei. Entonces, eso se tiene que saber, independientemente de si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, cuando sepa, porque cuando yo recorro la provincia, cualquiera de nosotros la recorre, nos piden más escuelas, más hospitales, arreglar determinada ruta, bueno, las 5, las 7 grandes rutas nacionales interrumpidas. Pero hay dos obras donde desde el primer día, sin todavía saber que van a pasar meses y meses, sin que pongan un ladrillo, terminen una obra, pedimos que nos la transfieran. Una es el Canal Magdalena, porque tenemos la certeza de que el gobierno nacional, es una obra que falta hacer una licitación internacional, el gobierno de la provincia está dispuesto a asumirla, pero es en jurisdicción nacional, con lo cual no tenemos los medios, no tenemos la posibilidad de hacerlo sin una autorización explícita, un convenio o una cesión. Entonces estamos pidiéndolo hace tiempo. Y otra es la autopista Presidente Perón. Hay varias más, ¿no? Pero hablo de estas dos que son las que comentaste. La autopista Presidente Perón es una obra que está en un estado de avance, cuando Cato era también ministro nacional, está en un estado de avance, la verdad que muy destacable. Faltan algunos tramos terminarlo, pero como no está concluida la obra, entregada y finalizada, entonces hay ciertas cosas que le faltan, como luz, mayor seguridad. Entonces esto está generando diversos problemas. Lo hemos hablado, lo ha hablado nuestro ministro de Seguridad con la ministra nacional, a la que le hemos trasladado la problemática en materia de seguridad, pero también hay problemas porque no están las bajadas que corresponden y sin embargo la ruta está en uso, en un estado de semiterminación y con un área incluso que hace falta terminar. En la traza de la ruta hay todavía viviendas ubicadas, entonces se estaba haciendo el trabajo, se avanzó mucho, hay que concluirlo para terminar la ruta. Es una ruta central, nosotros estamos trabajando con los 3 anillos que son como transversalmente la ampliación de lo que hace la General Paz. Todos saben de lo que sirve la General Paz para recorrer los límites de la Ciudad de Buenos Aires, pero después está el Camino de Cintura, la Ruta 4, en eso estamos trabajando con fondos provinciales, está la Ruta 6, con la que ya estamos llegando a la terminación de la obra, y por supuesto la autopista Presidente Perón. Luego la 41, la 51, pero es muy importante desde el punto de vista de la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires, de su equidad y su armonía territorial, tener terminados estos anillos de circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos permite algo que pasó durante demasiado tiempo y es una vergüenza, que es que, por ejemplo, para ir de La Matanza hasta Ezeiza, municipios que están muy cercanos, hacía falta ir hasta la capital federal y luego volver. Esto era una estructura radial del sistema vial de nuestra provincia, que obviamente entorpece, dificulta y genera problemas para la movilidad, pero también para la producción, también para el comercio, también para lo que tiene que ver con la matriz geográfica, demográfica y productiva. El consorcio de Presidente Perón, donde participan todos los intendentes de la traza y algunos que quisieron sumarse y se pueden seguir sumando, son un ejercicio, tiene un ejercicio ahí también de planificación urbanística, de a qué se va a
en qué se van a emplear los terrenos, básicamente privados, pero desde el punto de vista de la normativa municipal y provincial, lo que va a permitir un ordenamiento urbano y productivo muy importante, porque ustedes saben que el conurbano bonaerense, una de las dificultades que tiene es que cuando se abandonó la planificación y se dejó todo en manos del mercado, el famoso mercado que hizo, negocio. Y el negocio era de un lado barrios privados y al lado muy cerquita o situaciones de precariedad, barrios populares, o a veces peor que eso, quienes trabajaban en los barrios privados, luego se radicaban cerca de ahí, esto tomaba la forma de asentamientos o de tomas, y entonces ¿cómo se soluciona eso? A través de la planificación urbana y de la inversión pública. De varias maneras, pero también entiendan que si se radican ya sea el sector privado o las familias en general, luego faltan escuelas, luego faltan comisarías, luego faltan, ¿se entiende? Llegamos tarde y mal. Asfaltos, luminarias, es decir, que lo conveniente y lo lógico y lo que pasa en todo el planeta, menos en la cabeza de Milei, es que hay que planificar, que el sector privado resuelve esto a su manera, pero después queda algo a veces caótico y donde se reclama después la acción del Estado cuando ya es demasiado tarde. Esto para no hablar de barrios que se han radicado en lugares fuera de norma, con graves problemas ambientales, inundaciones, sobrehumedales. Es decir, que sí hay un negocio privado, pero a costa del ambiente y a costa del hábitat y a costa del bienestar colectivo, porque después ven que pasan estas cosas, no sé, desde invasiones, llaman ellos, de especies nativas que habitaban ahí y que de repente, o de la erradicación incluso de árboles que no corresponden, que traen después dificultades, bueno, varias cosas. No es tan difícil, no es tan complicado, no es estatismo, se llama usar la cabeza, sensatez, inteligencia, racionalidad y coordinación. En nuestro lenguaje se llama planificación. Entonces, en ese sentido, eso es lo que va a hacer el consorcio de la autopista Presidente Perón, y con esto, si me permiten, termino porque ya estamos demorados en la presentación del presupuesto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.